Y hoy jueves analizamos la actualidad con el periodista de Diario de Burgos, Álvaro Malcón. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa, gracias. Lo mismo para nuestro doctor en arquitectura, Ignacio Camarero. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un breve apunte relacionado con lo que les contaba a los espectadores en el minuto cero de este informativo. El Partido Popular Vasco se suma al rechazo a la reapertura de la central de Garoña. Sí que es cierto que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ya había roto su disciplina de voto, pero en las Cortes es otra cosa. Hasta ahora había sido la abstención. Álvaro, ¿algo que sorprende? ¿O os huele ya a comicios municipales y autonómicos? No, nos sorprende, entre otras cosas, porque la división del Partido Popular en Castilla y León, o más en concreto en Burgos, y en el País Vasco sobre esta cuestión viene de lejos, no es una novedad. Y bueno, pues parece lógico que pueda haber posturas encontradas en un asunto que no es baladí, ¿no? La reapertura de una central nuclear que tiene ya casi 50 años de vida no es algo que se pueda tomar a la ligera y parece lógico que haya posturas diferentes y diferenciadas. Sí, pero la pregunta es, Nacho, si quedarán 3 años para las elecciones, ¿las declaraciones serían las mismas? Pues no lo sé, ¿no? Pero supongo que no. De todas formas, es extraño que, por lo menos a mí me llama la atención, que en un partido como es el Popular, con una clara política nacional, en algo tan claro como es la energía, ni ellos mismos estén de acuerdo, ¿no? Yo creo que es algo que tendrían que tener cuidado y que tendrían que repasar con claridad. Bien, pues vamos a repasar las páginas de Diario de Burgos del pasado sábado, donde se publicaba una encuesta en la que se analizaba, ¿no?, la popularidad de los diferentes principales políticos municipales y también el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a la gestión municipal. El alcalde de la capital aprobaba con un 5,10, seguido del portavoz socialista Luis Escribano 3,9, luego líder de Unión Progreso y Democracia 3,8 y finalmente el líder de Izquierda Unida 3,5. ¿Sorprende? ¿Ha sorprendido a algunos que el alcalde haya sacado esta nota? Bueno, quizás sorprenda porque la calle se está enfrentando a la que probablemente sea, bueno, a la que seguro es la legislatura más complicada de las 3 últimas, de las 3 en las que de forma consecutiva el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta, una crisis económica brutal que impide sacar adelante proyectos que luzcan, una situación catastrófica de las arcas municipales que venía heredada de la legislatura anterior, 2 dimisiones, otros tantos escándalos que, aunque no han terminado en dimisiones, han dejado muy dañado a todo su equipo de gobierno, lo que ocurrió en Gamonal. Es decir, en teoría o sobre el papel, para la oposición nunca lució tan bien el panorama electoral de cara a 2015 y aún así los gana todos y los gana con claridad, lo cual la conclusión no puede ser otra más que la oposición se lo tiene que hacer mirar y tiene que hacer un acto de contrición, porque está muy bien el estarle sacando faltas al ajeno todos los días, pero de vez en cuando también hay que mirarse a uno y darse cuenta de lo que está proyectando hacia los ciudadanos y lo que los ciudadanos están captando del trabajo de esta oposición, ¿no? Sí, me gustaría destacar que en este estudio, en esta encuesta, no se preguntaba por 2 formaciones como Vox y Podemos, eran simplemente entre las que les he contado. También, Nacho, en cuanto a la valoración sobre la gestión municipal, el capítulo de buena, muy buena, opinaban el 55,10, regular 27,8 y mala 16,7. Si juntamos la buena, muy buena y la regular, pues lo cierto es que es mayoría absoluta. Pues yo creo que son unos resultados... Y sin juntarlo. Que son muy buenos. No creo que tiene mucho que ver la gestión económica del ayuntamiento, que le ha plantado cara, yo creo que con acierto. Creo que tiene mucho que ver la manera de enfrentarse del ayuntamiento pues a sus renuncias de proyectos que tenía en el programa electoral. Y bueno, en definitiva, lo que creo que es muy malo para la ciudad de Burgos es que siga existiendo tanta distancia entre lo que es el partido que gobierna y la oposición, que prácticamente es inexistente, y que hay políticos como Roberto Alonso, recién llegados y pertenecientes a un partido pujante, que sacan una nota catastrófica, lo que demuestra que los ciudadanos pues saben leer muy bien lo que son las cosas, ¿no? Yo creo que el panorama general es malo para Burgos, porque sería mucho mejor que la oposición tuviese la calidad que desde luego no tiene. ¿Creéis que el alcalde de la ciudad está cambiando de alguna manera su estrategia después del episodio de enero del fallido Boulevard, de comunicación, de presentación, de visitas, de acuerdos, de conversaciones vecinales, etcétera? No, yo no creo que haya habido un cambio radical en la política del equipo de gobierno. Lo que creo es que tampoco lo ha habido en la oposición. Entonces, al final, como bien dice Nacho, los ciudadanos perciben lo que perciben, palpan lo que palpan. Hay que tener en cuenta que unas elecciones, como su propio nombre indica, residen en elegir
dentro de lo que te ofrecen, lo que tú consideras que es mejor o menos malo. Y en este caso creo que la encuesta solo tiene una lectura. Yo tampoco me quedaría con los resultados de sondeo de opinión, de intención de voto, porque creo que no es una encuesta válida en ese sentido. Primero porque la muestra es muy pequeñita, son 450 entrevistas, y segundo porque no computa ni el efecto que puede tener Vox en Burgos por motivos obvios, ni el efecto que ha demostrado tener Podemos en todo el panorama nacional. Pero desde luego sí que marca una tendencia en otros medidores, como por ejemplo la valoración del estado de la ciudad o la valoración de los distintos líderes políticos, ¿no? Y yo creo que esa es la valía, creo que es lo valioso de esta encuesta, y creo que es lo que lanza unos mensajes que son clarísimos y diáfanos. La Calle se merece ese 5,10, Escribano se merece ese 3,9, Alonso se merece ese 3,8 y Salinero se merece ese 3,5. Mira, la valoración de los políticos siempre es muy subjetiva, depende de cómo pretendas hacerla y bajo qué baremos la hagas. La Calle se puede merecer un 5,1 como se puede merecer un 1,2 o un 9,5, dependiendo de en qué tipo de políticas o en qué tipo de actuaciones estemos valorando la actuación de un alcalde, y lo mismo exactamente igual sucede con la oposición, ¿no? Yo siempre digo además que la gestión de los alcaldes hay que valorarla a toro pasado, no se valora igual ahora la gestión de José María Peña, de Valentín Niño, de Ángel Olivares o incluso de Juan Carlos Aparicio que cuando estaban en el mandato, pero lo que sí que es evidente es que Javier Lacalle tiene una capacidad para empatizar con el ciudadano o para llegar al ciudadano que, sin ser ni mucho menos mayoritaria, tiene mayor alcance que la que tienen los líderes de la oposición. Nacho seguramente cambiaría las calificaciones. Sí, yo creo que Javier Lacalle se merece el aprobado, incluso más. Creo que se ha enfrentado con unos Miuras muy complicados, muchas veces sin tener todos los datos o todos los recursos pues para poder torearlos. Creo que Salinero se merece más, creo que ha sido un político coherente con su línea de partido y creo que está haciendo lo que sus electores esperan de él, y creo que se merece mucho menos Luis Escribano, que no ha conseguido consolidar una oposición creativa, una oposición constructiva, una oposición yo creo que muy necesaria y que a mí se me antoja que era bastante sencilla, por lo que antes apuntaba Álvaro, que ha pasado en el entorno del Partido Popular, y creo que se merece mucho menos Roberto Alonso, porque si desde luego llega a la política respaldado por UPyD y pensando que va a ser esa llave que va diciendo por los bares que está convencido, pues tendría que ser para construir y no para generar pataletas. Bien, pues del Partido Socialista de Castilla y León vamos a seguir hablando, porque ¿cuántas veces, bueno, en esta mesa creo que lo hemos comentado con vosotros, y de hecho aquí a muchos personajes relevantes del Partido Socialista se les ha cuestionado sobre esa famosa bicefalia existente en el seno del Partido de Castilla y León? Todo el mundo negaba esa bicefalia a mayores. Hemos tenido la suerte de que esta semana Carmen Hernando lo ha reconocido en este programa. Claro, no le queda otro remedio con lo que ha pasado. Porque, como acabo de decir, hay siempre un jefe interno del partido, que es el secretario general, y un candidato a lo que sea, a la alcaldía, a la presidencia del gobierno, y por lo tanto está hecho para que haya dos personas, que puede coincidir, este puesto puede coincidir en la misma persona y puede no coincidir. Por lo tanto, el que haya bicefalia tiene que ser algo normal. Lo que sí es cierto es que no se ha llevado de la mejor manera posible el que haya estas dos personas, no eran totalmente compatibles, ha suscitado unos problemas y por lo tanto esto es lo que no tiene que pasar, pero no el hecho de la bicefalia en sí, que como digo, tiene que ser algo normal en nuestro partido y está siendo. Hemos pasado de negar la bicefalia a decir que es buena. El caso es que la situación del Partido Socialista en Castilla y León es bastante delicada, desde la dimisión de 25 de los miembros de su ejecutiva el pasado viernes, y a consecuencia de ello el secretario regional Julio Villarrubia tuvo que dimitir y crear una comisión gestora. Álvaro, delicado, bueno, ¿verdad? Muy delicado, ¿no? No sé si somos todos conscientes de lo que estamos hablando, pero que desde dentro, cual conspiración bien urdida se haya dinamitado la ejecutiva regional del Partido Socialista hasta dejarla en manos de una gestora es de una gravedad suprema, sobre todo teniendo en cuenta que el gran muñidor de esa conspiración ha sido el secretario federal de organización, ¿no? Con lo cual creo que tiene una trascendencia muy importante, y no hay más que ver quiénes se han postulado en un lado y quiénes se han mantenido en el otro para saber que esto es una guerra de familias. Yo recuerdo haber comentado en esta mesa antes de las elecciones europeas, como un mes antes, que el Partido Socialista no estaba en una lucha por los ciudadanos, estaba en una lucha por el poder.
en una lucha intestina y que esta lucha intestina iba a estallar y se iba a mostrar con toda su crudeza en los meses venideros. Ha sido antes de lo que yo esperaba, pero ha sido, y esto es lo que se está demostrando. La lucha que se está librando en el Partido Socialista de Castilla y León es una lucha por el poder, porque cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, y la pobreza va a entrar por la puerta de mucha gente. Por ejemplo, Óscar López ya tiene la carta de despido encima de la mesa para irse de Ferraz y tendrá que buscarse las habas, y como él tendrán que buscarse las habas otros en las provincias, por ejemplo en la de Burgos, y ya estamos viendo a sus protagonistas moverse de acuerdo con esta condición, porque 2015 está a la vuelta de la esquina y hay, amigo, cuando eres político profesional lo primero que tienes que garantizarte es tu propia supervivencia. ¿Nacho? Muy preocupante la situación del Partido Socialista. Creo que lo que pasa en Castilla y León es reflejo de lo que pasa en el resto de España. No son buenas las bicefalias, pero en el Partido Socialista, si existe algo, es una multicefalia en estos momentos, y yo creo que están jugando con fuego. Es cierto lo de la guerra de familias, hay muchas familias socialistas peleando por su cuota de poder, pensando que el Partido Socialista es una institución histórica que va a volver a gobernar sí o sí, simplemente dejándose llevar. Y en estos momentos probablemente había que hacerse otras preguntas, porque las cosas pintan muy mal y la desaparición no es una posibilidad inviable, ¿no? No, es que además, con la agravante de que Julio Villarrubia, hasta hace 4 días, secretario regional de PSOE en Castilla y León, hablaba de una campaña a sus espaldas, es decir, que Óscar López había estado intentando convencer a esos 25, que son la mitad más uno, para que se pudiera producir este hecho, y encima a escondidas, y bueno, Julio Villarrubia estaba desencajado, ¿no?, el día de la rueda de prensa pasado viernes. Hombre, es que es evidente, solo un imbécil podría negar que eso ha sido así. Es tan evidente como que llegaron a la reunión de la Ejecutiva Regional el viernes sin que esto se supiera, pidieron algo de aurora boreal, algo marciano, algo a lo que cualquier persona con 2 dedos de frente diría que no, que es que se celebrara el Congreso Regional de forma paralela al Congreso Federal, es decir, mientras estás arreglando Ferraz, vamos a arreglar también Castilla y León. Cuando dijeron, bueno, si queréis esto vamos a hablarlo, pero todavía no podemos tomar esa decisión, dijeron, nada, pues toma, nos vamos. Y nos vamos exactamente el número clavado de gente que nos tenemos que ir para reventarte la Ejecutiva, para quitarte el poder, para apartarte y para poner una gestora al frente, que por cierto, la gestora ha decidido que, como es lógico, el Congreso hay que hacerlo después del federal, es decir, lo que defendía Villarrubia. Exacto, lo cierto es que el secretario provincial, ahora nos vamos al secretario del PSOE en Burgos, Luis Tudanca, ha demostrado tener 2 dedos de frente o más dedos de frente que el resto de los protagonistas, y ha dicho que si ahora van a competir de forma directa, que lo mejor es que no sea ni uno ni otro y que pasemos a una renovación. Yo creo que con sentido común. Tengo pocas cosas claras, pero creo que Luis Tudanca es de lo poco que puede aportar sentido común en todo el revoltijo que está padeciendo el Partido Socialista. Realmente tiene una tarea muy difícil. A mí me apena mucho, me encantaría tener un Partido Socialista pues realmente contemporáneo, pero lo veo desde luego muy lejos. Bien, pues Nacho, ¿tú crees que el Club Baloncesto Atapuerca será ACB la próxima temporada? Ni creo ni dejo de creer, ¿no? Porque no es una cuestión de fe, ¿no? Sino, bueno, yo creo que es una cuestión complicada porque hay que poner muchos millones de euros encima de la mesa. Lo que deseo es que le pase lo que sea para bien, y que no se infle el globo y ascienda de mala manera para descender o desaparecer en 2 o 3 años. Yo soy partidario de que los equipos de deporte profesional y de élite pues sean prácticamente autónomos, con determinadas ayudas, pero desde luego no puede ser lo sustancial lo que te sujete o lo que te sostenga. Pues vamos a ver lo que nos cuentan desde el equipo de gobierno, porque la directiva del Club Baloncesto Tizona, que he dicho antes Atapuerca es Club Baloncesto Tizona, habría presentado a las instituciones un proyecto que contaba con el beneplácito de la ACB, un proyecto en el que se hablaba del pago del canon a plazos. Pues bien, hoy desde el Ayuntamiento de la capital han señalado que el club no les ha presentado ningún proyecto en firme y que, según ha comunicado la ACB al consistorio, las condiciones de acceso a la Liga Endesa no han cambiado. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Las palabras ponían de manifiesto que existía la posibilidad de que ACB aprobara una fórmula de esa naturaleza, con una aportación inicial, con un canon diferido,
Tampoco se ha hablado del resto, porque el canon son 3 millones y pico de euros, pero hasta los 8 millones todavía hay otras muchas cuantías. Entonces, lo importante es que pasemos de esas palabras donde se habla de esa aprobación, de ese beneplácito, a los hechos. Hace falta en el Ayuntamiento y para las otras instituciones la propuesta formal, porque es sobre la que necesariamente tenemos que trabajar en el Ayuntamiento. Evidentemente, poco prudente resultaría indicar hasta dónde podría el Ayuntamiento llegar si no tenemos esa propuesta. Por eso pedimos que el club presente en el Ayuntamiento cuanto antes esa propuesta que cuenta con el beneplácito de ACB, para que podamos trabajar en ella con la mayor celeridad posible. No sé a ustedes o a mis invitados en la mesa, pero esto me parece un déjà vu. Esto ya me suena de haberlo oído el año pasado, algo parecido. Sí, es que la situación es exactamente igual, ¿no? Y la comparecencia de Ibáñez esta mañana, a la que yo he asistido, íntegra, venía a decir, hombre, nosotros no lo vamos a decir así, pero ayer el presidente del Tizona mintió porque nos dijo que tenía una propuesta medio aceptada por ACB. Nosotros hemos hablado con ACB y nos ha dicho que no hay nada de eso, ¿no? Veo que se están yo no creo que vaya a ser ACB. Tizona, bien que lo lamento, porque creo que sería maravilloso para esta ciudad que lo fuera y sobre todo para su afición, que se lo tiene muy merecido, e incluso los propios deportistas, pero creo que no lo va a ser. Y además veo que se están enconando mucho las posturas, porque ya en el momento en el que salimos de una reunión uno dice A, el otro dice no, es que no fue A, fue B y no está bien contar estas cosas. Claro, un ascenso a ACB también le genera un problema político muy importante al equipo de gobierno, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde juega, por ejemplo? Tizona, por poner el caso más conocido, amén del dinero que habría que aportar desde las administraciones públicas, que todavía nadie ha cuantificado, porque nadie nos ha dicho cuánto se pide al Ayuntamiento, cuánto a la Diputación y cuánto a la Junta, ¿no? Y por el otro lado están los patronos del club, que creen que las administraciones no se están mojando lo suficiente en un proyecto que sería verdaderamente importante para esta ciudad y para esta provincia. Con lo cual, contra más se enconen las posturas, menos posibilidades de las que ya había, que son muy pocas, de ser ACB tenemos. Sí, pero recordemos que siempre en estas fechas suele pasar que cada uno va lanzando sus mensajes como diciendo yo estoy aquí, tú no me has traído esto, yo necesito lo otro. Es decir, que el año pasado también hubo algún momento de tensión entre el Ayuntamiento y la directiva. Seguramente, de todas formas lo que apunta Ángel Ibáñez tampoco es el único camino. No creo que necesariamente todo pase porque haya una propuesta formal del club de baloncesto. También hay otros sistemas de ponerse de acuerdo. También podría haber una serie de reuniones entre los implicados, pues para poder ir atacando o ir viendo las distintas posibilidades de solución que se tengan o no se tengan. También tengo mis dudas de que el problema de dónde juegue el club sea de la ciudad, ¿no? La ciudad tiene los recursos que tiene y si no tiene los suficientes como para que el club pueda jugar, pues probablemente no los pueda pintar. Bien, pues estaremos al tanto de todo lo que está pasando con Autocid. Por cierto, Álvaro, cuéntame cuántas plazas vacantes del Ayuntamiento de Burgos arrojan un resultado económico positivo a las arcas municipales y en cuánto tiempo. Pues, en no cubrirlas, quiero decir. Yo creo que en 2013 fueron 137 las plazas no cubiertas y esta situación que va increciendo, es decir, cada año se añaden un número nuevo de plazas por los funcionarios o laborales que o bien se jubilan o bien fallecen o bien abandonan su puesto pues porque se van a trabajar a otra ciudad o a la empresa privada. Cada año van siendo más y en el acumulado de los últimos 5 años cerrado el ejercicio, de 2009 a 2013, el ahorro ha supuesto 28,2 millones de euros que ha pasado a remanente de tesorería, cifra que curiosamente, puede ser casual, curiosamente coincide con el superávit que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Burgos. ¿Es una buena medida de tener superávit utilizando este método? Bueno, vamos a ver, toda medida de control del gasto es buena. Es decir, si evidentemente la administración local sigue funcionando y sigue funcionando bien con esas plazas sin cubrir, pues entenderemos que la medida de ahorro es buena. Lo que ocurre es que habría que analizar plaza por plaza, ¿no? A mí, por ejemplo, no me parece demasiado buena idea que 32 de esas plazas sean de policías locales. Quizás sí sea buena idea que algunas de esas plazas sean de auxiliares que ahora mismo estarían mirando a la pared porque en los distintos servicios que hace no muchos años tenían una cantidad de trabajo importante, le hace licencias o fomento, pues ahora mismo no lo tienen, ¿no? Entonces habría que estudiar caso por caso. Las posturas maximalistas no suelen ser buenas en ningún tipo de política. Nacho, ¿sería partidario de cubrir esas plazas o no? Bueno, creo que la administración se tiene que reducir sí o sí, ¿no? Y realmente, tal y como está organizada en España, es difícil encontrar sistemas
que lo puedan hacer con facilidad. Uno de ellos es el generar plazas vacantes y bueno, yo creo que dentro de lo razonable y desde luego, como dice Álvaro, habría que analizar plaza por plaza, pero como política general me parece elemental que en tiempos de crisis la administración reduzca su número de funcionarios y trabajadores, porque ciertamente tenemos una administración superdimensionada. Bien, pues vamos a un último asunto. Vamos a hablar de alguien que además los tres conocíamos muy de cerca, teníamos muchísimo aprecio. He conocido y recientemente fallecido Jesús Echevarrieta ha recibido esta misma tarde la Medalla de Oro al Trabajo a título póstumo. De este modo, la institución cameral rinde homenaje a reconocido empresario burgalés quien falleció víctima de un infarto hace pocas semanas, a los 66 años. El Salón de la Cámara de Comercio se ha quedado pequeño entre autoridades, asociaciones y entidades empresariales que han querido homenajear al empresario burgalés Jesús Echevarrieta. En su intervención, un emocionado Méndez Pozo afirmó la concesión de la Medalla de Oro de la Cámara fue aprobada por unanimidad por todos los miembros del plenario. Ha sido el hombre que primero se levantaba, que primero acudía a su polígono de Villalonquéjar. El marqués de Villalonquéjar no era un título que tenía porque un buen día se le ocurrió a alguien, sino porque realmente se lo había ganado pulso, día a día, minuto a minuto, levantándose con las nevadas el primero para ver cómo se abría paso para que nadie de su polígono se quedara sin poder ir a trabajar. Un acto al que también ha querido acudir el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, que ha reconocido sentir gran admiración hacia Echevarrieta. Además, ha recordado que en próximos días entrará en vigor la nueva ley de cámaras. Y vamos a intentar ser pieza clave en ayudar a las pequeñas y medianas empresas a generar empleo, eso que en este momento tanta falta hace en España. Por su parte, desde el Ayuntamiento crearán un espacio en el polígono para recordar al empresario burgalés. Y como cariñosamente le conocíamos muchas veces, el marqués de Villalonquéjar. Bueno, pues el marqués de Villalonquéjar tendrá que tener un reconocimiento muy concreto en algún lugar de ese polígono. Hablaremos en estos próximos días para definir el sitio concreto. Un espacio que se inaugurará el próximo 7 de julio, un día también donde se celebrará en el Fórum un concierto homenaje benéfico en su memoria. Saber que ahí estamos. Pues muy merecido homenaje, además muy poco tiempo después de su fallecimiento, Nacho, el de Jesús Echevarrieta. Completamente merecido, creo que Jesús era una persona excepcional, muy burgalés, además con una iniciativa que era desmesurada, ¿no? Tenía una capacidad de implicarse y de implicar realmente envidiable, y yo creo que era una persona que tenía muy claro que estamos en esta vida para sumar, ¿no? Y a mí eso me lo demostró siempre y desde aquí se lo agradezco y aplaudo ese homenaje. Y a buen seguro no es el último que le brinden, Álvaro. No, no será el último, porque Jesús se merecía esta y muchos otros reconocimientos, ¿no? Ni todas las medallas que se le otorguen a título póstumo, y que él además agradecería mucho, porque era una persona muy agradecida, podrán cubrir el vacío que ha dejado un ser humano extraordinario, una persona que hacía mejor la sociedad en la que vivía y que hacía mejor la ciudad en la que vivía, y que tenía una pasión por ayudar a los demás que he conocido en muy pocas personas, por no decir en nadie más que en él. Generosidad pura y dura. Álvaro Melco, Nacho Camarero, gracias a los dos por vuestra presencia en Noticias 8 edición Noche. Hasta luego.